Buenos días. Bueno, lo primero agradecerte, Lorenzo, la invitación y, por supuesto, al Foro Cultural Atenea por traerme a hablar de un tema tan importante como es el que nos ocupa, que es el de la idea de España, en qué consiste, cómo se configura históricamente. Y bueno, daros las gracias a todos porque estáis por la mañana un sábado pues teniendo que escuchar este tipo de cosas. Bien, pido perdón de antemano porque va a ser un poco densa, por lo menos la primera parte. Voy a analizar o intentar aproximarme a la idea de España desde un punto de vista lógico-material, en el que pues vamos a ir imbricando las ideas de unidad e identidad tal y como se configuran históricamente. Es decir, qué queremos decir cuando algo tiene una unidad o qué queremos decir cuando algo tiene una identidad. En nuestros ambientes es muy habitual decir la identidad del pueblo vasco, la identidad de la nación española, la identidad europea, la identidad, etc, etc, etc. Y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad. Visto esto, hay que hacerse una serie de preguntas antes de aproximarse a la cuestión. ¿Qué es una nación? Si asumimos que España es una nación. ¿Es una comunidad simplemente una comunidad genética? ¿Es una comunidad étnica? ¿Es una comunidad de cultura? ¿Es una comunidad de ascendencia y reproducción? ¿Es simplemente un estado? ¿Es una comunidad política? Esto es a lo que hay que aproximarse y a lo que hay que intentar dar respuestas. Bien, voy a partir de la siguiente premisa para acercarnos de manera lógica a esta cuestión. Todo sujeto es una multiplicidad de partes, es decir, todo compuesto tiene unas partes. Es decir, para llamar a esto botella, es tal botella porque tiene esta configuración, tiene este tapón, etc. Y en su imbricación interna, en su solapamiento de sus partes, constituye una unidad. Bien, los sujetos, por supuesto, no están aislados, sino que están inmersos en redes de relaciones. Es decir, cada cosa tiene su sentido en función de las otras. Las unidades, tal y como se imbrican, tienen su relación en relación al resto de cosas. Es decir, si esto tiene un sentido, es para guardar el agua, precisamente. Si tiene esta forma, es en relación a ser recipiente de agua. En este sentido, la idea de unidad tiene que ver con la conexión entre las partes. La identidad sería su relación con alguna clase del entorno. Para que quede muy claramente, voy a poner una serie de ejemplos con esto de la identidad. Mismamente, una estructura metálica. Quiero que imaginéis una estructura metálica formada por dos barras paralelas, ¿vale? Con una estructura más o menos sólida. Si esa estructura metálica con dos barras la tenemos así, pues que constituye, por supuesto, una unidad, porque hay una indicación entre los travesaños, por así decir. Si lo ponemos de una manera, será una verja. Si ponemos los travesaños en esta dirección, será, pues a lo mejor, una verja. Y si lo ponemos al revés, pues a lo mejor es una escalera, ¿no? O sea, en función de la identidad que adopte esa misma estructura, pues será una cosa u otra, siendo exactamente lo mismo. Es decir, unas barras con unos travesaños. Entonces, su identidad cambia en función de la inserción de esa unidad en el entorno. Vamos a traer esto a la Tierra, que esto es lo interesante. ¿Qué carajo tiene que ver esto con la idea de nación, ¿no? La nación la voy a dividir en tres formas de nación. Nación biológica, nación étnica y nación política. A su vez, la nación biológica, la nación étnica y la nación política tiene sus diferentes especies. En realidad es mucho más fácil de lo que parece. La nación biológica es el primer término de nación. Es como se constituye inicialmente nación. Nación viene del término natio. En latín, literalmente nacer. Refería principalmente a los individuos, a los animales domésticos ya conformados, salidos del claustro materno, ¿no? Entonces Barrón, por ejemplo, habla de el nacimiento de una vaca, ¿no? Y para dar el nacimiento de esa vaca, presupone, o sea, ¿cómo sabe que está naciendo una vaca? Pues precisamente presupone una vaca ya formada, entonces dice, ahí está naciendo una vaca. Esta nación, en sentido biológico, es su primera acepción, y se puede entender tanto a nivel individual, de un individuo, como de la nación de los dientes. Por ejemplo, cuando se le está abultando a alguien las encías, la natio dentium, se dice que está naciendo un diente porque presuponemos que es un diente, porque partimos ya de lo que sabemos que es un diente. Entonces, a él le está naciendo un diente, se le está abultando las encías. La natio dentium. Este es el primer concepto de nación, tal y como se constituye.
que como decimos es de origen latino. Posteriormente se acabará relacionando con la nación en su tercera acepción, que es como grupo de individuos, como camada, en un sentido puramente biológico. Es decir, la nación de una camada de ovejas es una nación, literalmente, porque constituyen un grupo en sentido biológico, de nacimiento. Aquí la relación con la política es absolutamente cero. Es decir, una camada de hombres, un grupo de hombres, no tiene ninguna relevancia histórica si nos mantenemos en el seno de ese mismo grupo. Simplemente hay que clasificarlo como un grupo de hombres, ¿no? Vamos a lo que nos importa, nación étnica. Aquí ya empieza la cosa a adquirir una complejidad. Este grupo social, este grupo de individuos, que no tiene ninguna relevancia si nos mantenemos en el ámbito de un mismo grupo, es decir, si nosotros formamos una especie de grupo de individuos, nacemos todos de unos padres, porque nuestros padres son primos de los otros padres, etc, etc, y formamos lo que se llama una camada, ¿no? No tiene ningún sentido que nos consideremos nación en el ámbito de nosotros mismos. Es decir, solo adquirirá importancia nuestra condición de tal nación en función de que haya otro grupo allí, en ese otro territorio de allí, más allá de las montañas, que efectivamente son igual que nosotros, hay otro grupo poblacional que se enfrenta a nosotros pues por recursos o por lo que sea, ¿no? En ese sentido, nos identificamos por retroferencia, se dice en un sentido lógico, frente a ellos como grupo más o menos homogéneo. Nos definimos frente a ellos, ¿no? Implica, por lo tanto, una plataforma de orden social distinto del que suponemos nosotros mismos, ¿no? ¿Cuándo empieza a considerarse a los grupos poblacionales como naciones? Como naciones en sentido étnico, no político, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido hablar de naciones con este término, ¿no? Pues bien, los primeros en utilizar esta terminología son los romanos, cuando hablan de las naciones en sentido periférico, porque son los pueblos que están, las hordas, las tribus, que están en los márgenes, en los lindes del Imperio Romano, y que clasifican, pues, los propios romanos, desde la plataforma de su sociedad política, dicen, pues, allí hay unos bárbaros, que son, pues, los galos, los betones, los turdetanos, los no sé qué, como grupos poblacionales que ellos mismos van clasificando. Y que, por supuesto, por retroferencia, ellos mismos se constituirán como tales grupos. No quiero decir con esto que Roma invente las naciones. Esos grupos poblacionales preexisten a su condición a su clasificación de Roma por tales naciones. Pero adquieren el nombre de nación en tanto Roma se delimita frente a estas naciones. Estos grupos son biológicos y acaban constituyéndose históricamente en grupos poblacionales más o menos homogéneos frente a otros, en particular frente a Roma. Parafraseando a Bueno, un grupo podrá comenzar a ser una nación en su sentido étnico solamente cuando a través de otros grupos más amplios y juntamente con estos, desde la plataforma social compleja compartida con ellos, sea conceptualizado diferencialmente por su origen étnico. Es decir, una vez que estos pueblos ya inmersos, ya han atravesado las líneas romanas, se empezarán a categorizar como pertenecientes a X naciones en función de su origen. Es decir, ya una vez que han vertido sus aguas a la sociedad compleja, que es la sociedad romana, pues habrá unos pues, que vienen de un lado, que vienen de otro, yo pertenezco a la nación celta, la nación escita, la nación etc, etc, y irán formando grupos poblacionales que tendrán un sentido pues más o menos de grupos de presión o de este estilo dentro de la sociedad política romana, sin mayor trascendencia que la de pertenecer a esos grupos, ¿no? Sin sentido político, propiamente dicho. Bien, entonces esta nación étnica es un grupo, por supuesto, que supone no solo un origen, sino un linaje localizado. Es decir, exige no un territorio, sino un hábitat. Un hábitat en el que se ha convivido durante generaciones, es un grupo poblacional que ha convivido durante generaciones y que tiene un linaje localizado. Este grupo o estirpe, que contribuye con sus miembros a la sociedad compleja, en este caso Roma, es el que podrá empezar a verse como nación, y luego, en el sentido lógico, por una cosa que se llama metonimia refleja
es simplemente que ese grupo, una vez que se retrotrae por diferencia a la sociedad política romana, empezará a ser fácilmente sustantivable. Es decir, esa misma comunidad ya no será aquellos grupos, no será frente a Roma, sino que acabará constituyéndose como el grupo mismo precisamente de los que viven en ese linaje localizado. Es decir, se acabará sustantivando como nosotros somos una nación étnica porque estamos en este territorio, es decir, ya se pierde la referencia, por así decirlo. Una vez que se constituye frente a otros, se acabará sustantivando en un proceso histórico en el que se asume el papel propio de pertenecer a una nación étnica que vive en un linaje localizado, que ha vivido durante generaciones en X territorio y que vive en ese territorio y que seguirán viviendo sus hijos, etc, etc, etc. Bien. Vale. Ejemplos. En la Edad Media se llamaban naciones, por ejemplo, a los agrupamientos de mercaderes, según su condición de origen, en las plazas de comercio importantes. También a las naciones como agrupamientos de maestros o estudiantes, según su país de origen. En los colegios mayores de Salamanca, en el siglo XVI y XVII, se clasificaba a los estudiantes por su origen. También, estos son de la nación asturiana, estos son de la nación burgalesa. Por supuesto, esto se puede ver en muchísimos documentos, no tiene ni más sentido que el de pertenecer a una comunidad biológica que tiene un linaje localizado que está en X territorio, ¿no? Esto ocurre también en el ejército. En la toma de Almería por el emperador Alfonso VII figuran, junto a otros, los soldados de la nación asturiana, por ejemplo. Es decir, aquellos hombres que viven en la zona de las montañas asturianas, ¿no? O cuando se habla, por ejemplo, de la nación burgalesa. Es decir, a los nacidos en Burgos, a los que pertenecen a ese linaje. Cuando San Isidoro también se refiere a la nación de los godos, lo hace en este sentido étnico. Es decir, como una parte de la monarquía contradistinta de las estirpes hispano-romanas o judías. Como un ejemplo, una analogía de este procedimiento que yo estoy haciendo para hablar de la constitución histórica del término de nación y cómo se van constituyendo estos grupos poblacionales en función de otros, mencionaré simplemente el hablar de hombres rústicos, por ejemplo, no tiene sentido anteriormente a la fundación de las ciudades. Es decir, un hombre no es rústico si no se asume la plataforma de los hombres que se consideran, pues, por así decir, civilizados. Es decir, es un concepto relacional. Solo se dibuja respecto de esta figura de ciudad. Así, el concepto étnico de nación, en este sentido, hay que entenderlo conjugado con sus parámetros. Por ejemplo, si hablamos de naciones étnicas, es decir, de grupos poblacionales, tomando la posición de la Corona de Castilla, por ejemplo, viéndolos desde la Corona de Castilla, pues entonces vemos como nación a los astures, a los vascos, a los burgaleses. Sin embargo, si ampliamos el parámetro, por ejemplo, lo utilizamos a la escala de los reinos peninsulares, la escala, por ejemplo, de la República de Florencia o del Sacro Imperio Romano, las naciones étnicas que se perciben desde esa plataforma ya son de escala mayor. Es decir, ahí sí que se podrá ver a los españoles como un grupo poblacional que desde la escala de Florencia se ven como un grupo más o menos homogéneo que vive precisamente en la península ibérica. Es decir, es en función del parámetro que adoptemos como se van configurando, se pueden señalar con el dedo aquellas naciones étnicas. Nosotros sí sabemos que alguien es catalán, es desde la plataforma nuestra, es porque asumiendo nuestra castellanía, por ejemplo, nuestra manera de hablar español, llega una persona que habla catalán y tal, y dice, tú eres de Cataluña, vienes de allí, que allí se habla de esta manera, tienes el catalán, etc, etc, y le sabes identificar respecto de ti mismo, que eres madrileño, le mencionas en tanto catalán. Sin embargo, este catalán, cuando se va a Italia, el italiano lo que le ve es como español, porque le asume la plataforma del italiano respecto de la península ibérica. En ese sentido, para resumir, tendríamos unas naciones étnicas que se constituyen, las primeras de todas, en sentido periférico, son las naciones bárbaras, que desde la sociedad política romana se ven en las líneas del imperio, o que les llenan, pues que acaban siendo soldados, o acaban siendo esclavos de la República Romana y perteneciendo a distintas naciones,
Este es el ejemplo, por ejemplo, esto se puede resumir en la frase de Cicerón, que dice: las otras naciones pueden perder la servidumbre, la libertad es propia del pueblo romano. El cuerpo político, por supuesto, que habla de la sociedad política romana es el pueblo, y se habla todavía de pueblo, no hay una nación, la nación romana no es el cuerpo de la sociedad política romana, se habla de pueblo, frente a las naciones que implican incluso un estado casi prepolítico, más barbarizante. Es decir, desde la óptica de las primeras formas o sea, cuando se constituye el concepto, tiene que ver con una cosa prepolítica, es decir, está el pueblo romano y las naciones que están por ahí intentando meterse, intentando guerrearnos, que nos aportan soldados o esclavos, ¿no? Las naciones étnicas integradas en una sociedad política, aquí están vertiendo sus aguas a una sociedad política de radio mayor. Todos nosotros pertenecemos a distintas zonas de España o incluso de Europa, y pertenecemos, en ese sentido, ya con la nación política quizás estas diferencias étnicas se hayan diluido por la facilidad de comunicaciones, etc. etc. Pero todos, cuando se habla de identidades, la identidad mallorquina o la identidad madrileña o la identidad catalana, lo que se está hablando precisamente es de estas identidades configuradas, codeterminadas entre ellas en el seno de esta interioridad. Es decir, nosotros somos todos ciudadanos españoles, pero nos delimitamos retrospectivamente unos grupos respecto de otros, precisamente por tener un linaje o un grupo o un localizado. Yo soy de 8 abuelos vascos, yo soy de 8 abuelos catalanes, yo soy de 8 abuelos madrileños, yo soy gato, no sé qué. Estas son las naciones étnicas en sentido integral, dentro de una sociedad política que no adquiere mayor importancia que la de ser oriundo de, nacido de padres de. Y luego, el tercer concepto histórico, o sea, más complejo de estas naciones étnicas, vendrían a ser ya las naciones históricas. ¿Por qué naciones históricas? Como he dicho antes, estas naciones o grupos poblacionales no tienen ninguna relevancia en sentido universal, en sentido político, tomadas en sí mismas. Es decir, ¿qué carajo me importa a mí una camada de hombres que está en X montaña, alejada de la mano de Dios, que no conoce nadie y que allí pues tienen sus costumbres y tal, y no viene nadie a molestarles y no sabemos ni siquiera que existen? Es decir, su relevancia histórica es absolutamente cero. Bien, ¿cuándo empiezan a adquirir importancia estas naciones étnicas? Pues en su relación con el Estado. Es decir, cuando estas naciones, pues o bien están molestando o aguerreando a Roma, o cuando constituyen grupos poblacionales dentro de una sociedad política, incluso hasta el punto de llegar a, en función de esta identidad como grupo poblacional, incluso a erigirse en grupo secesionista, por ejemplo, en virtud de que yo procedo de aquí, yo me quiero separar de aquí, dame este territorio, dámelo a mí. Ahí sigue teniendo importancia, y la importancia real es cuando esta nación étnica se solapa con el Estado. Es decir, cuando podemos hablar ya, en este sentido, de comunidades o organizaciones civiles de hombres que viven en el seno de un Estado. Es decir, cuando materialmente los hombres, los humanos que constituyen una sociedad política son una nación. Es decir, forman una comunidad étnica respecto de otras comunidades en el seno del Estado en cuyo seno se moldean. Este será la única forma en la que pasemos de nación histórica, o sea, será el paso último para pasar de la nación histórica a la nación política. Es decir, la nación histórica aquí todavía no tiene ningún sentido político, más allá de ser los individuos que además están enclasados en nobleza, en los sacerdotes, en el bajo clero, en los campesinos, etc. Es decir, la nación simplemente es una manera de determinar todos esos hombres, pero que además están clasificados en clases. Es un pueblo. Pues esto solo adquirirá importancia, la nación empezará a adquirir importancia cuando hablemos de nación política. Cuando, aquí es el punto, que la nación cobra su sentido político, porque en lugar de ya, la novedad de la norma en la nación política es que ya no hay, ideológicamente, ya no hay clases sociales, y todos empezamos a formar en igualdad de derechos y deberes partes de un mismo cuerpo político. Se eliminan las aristocracias de sangre, y será la nación, esta comunidad humana que vive en el seno de la península ibérica, en el Estado español, será esa comunidad humana la que soberanamente
podrá decidir ya su propio futuro, sus propios intereses. Ya no será la nación enclasada y clasificada en aristocracias o grupos poblacionales más o menos diferenciados, sino que será todo el cuerpo común de unidad étnica, esa unidad étnica que hemos considerado como la nación en sentido histórico, es decir, relacionada con el Estado, la que cobrará su sentido político en la Revolución Francesa, ¿no? Como la nación no admite órdenes, que decían en Francia, ¿no? Es en ese sentido, esta nación histórica la que se configura políticamente. Bien, todo esto, ¿qué coño tiene que ver con España? ¿No? Pues mucho, así que no se duerman. En primer lugar, ¿qué pasa aquí con España, no? Vamos a partir de otra premisa. España no es eterna. España ha nacido en algún momento. Esto que parece una gilipollez, ya hay que enfrentarse a alguna posición. Porque yo lo que vengo a decir aquí es que España no está en la mente de Dios o algo por el estilo, sea una España eterna en la que podamos retrotraernos a los pueblos indoeuropeos o pueblos íberos o celtas como si fueran una especie de protoespañolidad. Es decir, estaban ahí los hombres de Atapuerca. Los hombres de Atapuerca no eran burgaleses, dicho en este sentido. O sea, los hombres de Atapuerca no eran de Burgos, por así decir, ¿no? Entonces, cuál es el punto de partida? Efectivamente España existe, ¿no? Si asumimos el factum de que España existe, hay que retroceder históricamente, metodología que se llama de regresus, para ver dónde están los contenidos, los materiales que se organizan desde los cuales podemos volver otra vez hasta España. Otra vez. Si estamos en España, hay que ir hacia atrás un punto tal que luego puedas volver a reconstruir lo que es España. Si te vas demasiado atrás, pues si te vas al negrito que salió de África, pues no puedes llegar. Pues ese negrito estuvo con otra negrita y España. No, hay que partir de un punto desde el que acabar desarrollando la idea de España, ¿no? Entonces, vamos a irnos yendo, vamos atrás del todo, cuando España entra en la historia, ¿no? Hay unos grupos poblacionales más o menos amplios, más o menos heterogéneos, como son, pues bueno, antes de clasificarlos, ¿no? Hay unos grupos poblacionales que viven en la península ibérica, más o menos organizados, que se codeterminan unos frente a otros, compitiendo por territorios, por recursos o incluso por mujeres, coexisten durante siglos y jamás se dotan de un cuerpo social unificado. Es decir, todavía no podemos hablar de España porque no hay un cuerpo unificado de las propias tribus que coexisten en la península ibérica. Son grupos que se enfrentan unos a otros, sencillamente. Es decir, no dicen ellos mismos, vamos a constituir España. ¿Qué carajo me estás diciendo? Que además ni siquiera te entiendo. Me hablas otro puñetero idioma, no sé qué eres tú. De hecho, te voy a matar, te voy a quitar tus territorios y voy a violar a tus mujeres, ¿no? No es una nación, en ese sentido. ¿Cuándo empiezan a ser clasificados estos grupos poblacionales? Bien, pues cuando llega Roma, a través de... me he saltado. Cuando los cartagineses desembarcan en Iberia con el objetivo de explotar minas, etc., pues se encuentran con estos pueblos, ¿no? Y empiezan a reclutar, de hecho, mercenarios ibéricos y tal, como una base económica más o menos solvente para el ejercicio de su política, ¿no? Entonces, cartagineses que están en conflicto con Roma, firman un tratado con ellos, el que se llamó el Tratado del Ebro, por el cual, pues, no podían pasar el río Ebro y tal. Los cartagineses no podían pasar el río Ebro y los romanos no lo podían pasar hacia abajo, ¿no? Abajo del río Ebro había una ciudad que se llamaba Sagunto, que sí que era aliada de Roma. Entonces se produjo un conflicto con los cartagineses. Con el tratado, pues sí que se podían llegar hasta el Ebro, pero entonces atacan Sagunto, porque está dentro de su zona de influencia, tal y como se ha visto en el tratado, pero Roma protesta porque aunque sea antes del Ebro, Sagunto es aliada de Roma. Y aunque no envía ayuda, pide a los cartagineses por su entrada en Sagunto y su guerreo a Sagunto, que les entreguen a Amílcar Barca. Los cartagineses se niegan, comienza la Segunda Guerra Púnica,
entran los romanos en la península ibérica, y es entonces que estos grupos poblacionales que no le importaban a nadie, más que para entregar mercenarios o esclavos a las sociedades políticas que sí que están configurando el mundo, es decir, la historia es la historia de esas sociedades políticas que sí que están transformando el mundo por conquista, por imperio, por lo que sea, entran en contacto estos grupos que viven en la península ibérica con estos otros grupos para precisamente enfrentarse a los romanos. Roma gana a Cartago y Roma empieza a intentar conquistar la península ibérica. Le cuesta 2 siglos, por eso no eran simplemente unos bárbaros, o sea, eran grupos más o menos organizados, no a la altura de Roma, pero a Roma le cuesta 2 siglos someter a los pueblos de la península ibérica. Es en este contexto que es que los romanos, a través de distintas fuentes, como Polibio, Tito Livio o Estrabón, que empiezan a clasificar estos pueblos en función de su lengua, de su territorio, de su carácter. Estos son más guerreros, estos son más cobardes, etc., ¿no? Íberos, celtas, cántabros, astures, lusitanos, betones, turdetanos, etc. Esta existencia de diferentes pueblos, además, ha sido evidenciada por las fuentes arqueológicas modernas y la historiografía moderna. Es decir, hay un consenso en que efectivamente no formaban los pueblos que habitaban la península ibérica un cuerpo social unificado. Se trataba de pueblos que, por motivos geoecológicos, iban tomando contacto recíproco, más o menos violento, pero que no simplemente se guerreaban y pasaban los unos de los otros, sino que había pues alianzas matrimoniales entre las élites de los distintos grupos, pactos, alianzas, etc., etc. De hecho, como veremos a continuación, el sustrato genético, biológico, material de la población española actual es de estas gentes. Es decir, aunque en este momento guerrearan, son estos grupos poblacionales los que aportan el sustrato que hoy tenemos nosotros. Aunque nos conquistaran romanos, godos, musulmanes, etc., la genética española nos lleva directamente a estos grupos poblacionales. Esto no quiere decir que se juntaran, como he dicho, que fueran un cuerpo unificado que es invadido por Roma, sino que estas gentes se irían juntando de manera más abrupta precisamente cuando se unifican. ¿Y cuándo se unifican? Cuando Roma los integra en el Imperio Romano. Es decir, es en este momento que los pueblos de la península ibérica, no sé ni por dónde voy, la verdad, los pueblos de la península ibérica empiezan a constituir una unidad. ¿Y por qué constituyen una unidad? Porque los propios romanos les están diciendo a estos pueblos, bueno, a partir de ahora vais a formar parte de Hispania, ya sea como ciudadanos o no. La ciudadanía se vendrá más tarde con Caracalla, pero empiezan a formar parte de un cuerpo social unificado que además es el Imperio Romano, que es además el imperio más importante en este momento del mundo. Es decir, entran directamente, pasan de ser unos pueblos que más o menos están ahí a formar parte de la historia en sentido estricto. Su unidad es la de conformar unos pueblos que por motivos geoecológicos están juntos, y su identidad, ¿cuál es la identidad de estos pueblos? Pues la de ser provincia, diócesis del Imperio Romano. Es decir, la primera identidad del pueblo protoespañol viene determinada desde el exterior. Roma le da la identidad a los pueblos de España, de la futura España. A partir de ahora voy a decir España para que nos entendamos, para dejar de hacer círculos lógicos. Despierta. Entonces esa identidad vendrá por Roma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que Roma acaba cayendo y la unidad que se había constituido en torno a Roma se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque entran unos pueblos, vándalos, suevos, alanos, a romper la unidad propia de la península ibérica, que constituía ya un grupo. Pero entonces llegan nuestros camaradas visigodos, en nombre de Roma, a someter a estos pueblos. Lo consiguen y reconstruyen la unidad. La unidad ahora será la unidad de Hispania, del reino godo, es decir, reconstruye la unidad
y su identidad se habrá modificado, no sustancialmente, pero se habrá modificado. Es decir, su identidad seguirá siendo la de parte del imperio, porque venían en nombre de Roma, del imperio ahora con capital en Constantinopla, y además con la conversión de Recaredo, su identidad acabará siendo la de parte de la Iglesia romana. Es decir, la unidad constituida por el reino visigodo, reconstruida tras la caída de Roma, esa unidad, que es la misma unidad que antes, como hemos visto con lo de la valla, en función de dónde está, en función de cómo se gire, puede adoptar una identidad u otra, ahora su identidad es la de ser parte de la cristiandad. Esta identidad aporta unos materiales a la población española que, como veremos, luego, como nada sale de la nada, tirará de ellos para el siguiente conflicto que voy a narrar a continuación y que no sabemos de sobra. Cae el reino visigodo por la entrada de unas gentes del norte de África y de los países y de Arabia, por lo menos las élites, que destruyen en muy pocos años la unidad que se había logrado con el reino visigodo. Se vuelve a romper la unidad y hay un imperio que nos conquista. Es decir, la identidad en este momento, durante estos pocos años, no identidad asumida por las propias poblaciones, pero la identidad de ese territorio en este momento constituiría pues el de ser parte del califato omeya. La identidad de este territorio es la de ser parte. Pero entonces, una unidad constituida en torno a don Pelayo, es decir, de distintos grupos indígenas que van aglutinándose en torno a su figura, se enfrentan a este imperio que tienen delante, que además es ilimitado, infinito. Es decir, que su recorrido es el de universalizar el mundo. Entonces, frente a estos musulmanes, al principio, en un ejercicio de resistencia, su único interés de estos pueblos será el de resistir al invasor. Es decir, no me vengas con historias, yo quiero vivir aquí, no hay ninguna forma de oposición al imperio musulmán, más allá del imperio islámico, más allá del de resistir, ¿no? En este ejercicio de resistencia acabará proyectándose una serie de planes, una serie de programas que asumirá la población reunida en torno a los emperadores alfonsinos, en torno a los emperadores asturianos, de asumir una identidad que sea capaz de enfrentarse a esa identidad islámica que quiere universalizar el mundo. ¿Qué identidad asumen en este momento los grupos reunidos en torno a don Pelayo? ¿Qué identidad pueden reivindicar estas gentes para legitimarse frente a estas gentes que les quieren conquistar? Pues efectivamente, estas gentes, sabemos que Pelayo, no sé si era de estirpe goda, o no sabemos muy bien, pues lo que traen los materiales de los que están imbuidos, la cultura, por así decir, ya en sentido moderno, aplicándolo retrospectivamente a estas gentes, la cultura de la que se nutrían estos grupos poblacionales era precisamente la de la cristiandad. Entonces, opondrán estos grupos poblacionales una proyección imperial también en sentido contrario, pero también de carácter infinito. Es decir, pues ahora vamos nosotros, indefinidamente, a intentar conquistaros y vamos a ser nosotros los que intentemos universalizar el mundo, ¿no? En torno a este impulso imperialista de los primeros emperadores, que de hecho se denominan a sí mismos emperadores, se habrá ido configurando la unidad característica propia de la España de nuestros días. A mi juicio, so pena de que luego lo podamos discutir, porque hay gente que interpreta que la nación española nace primeramente con Recaredo, ¿no? Yo creo que España, tal reconquista no es real, es un proceso de conquista. O sea, España hoy no es el reino visigodo. Este es el punto. Si España se ha reconquistado, entonces España sería el reino visigodo. Como no lo es, lo que yo digo es que el origen
de España, tal y como lo entendemos desde nuestra plataforma de hoy, es decir, que existe Cataluña, que existe Aragón, que existe Castilla, que existe Navarra, etc., etc., se configura precisamente en este proceso de reconquista. Es decir, el nacimiento, la salida de la nación española tiene su quiebro, su punto de ruptura precisamente en la invasión musulmana y en el ejercicio del poder que hacen estos grupos poblacionales frente a ellos. Esto no quiere decir que de la nada ha nacido España, sino que estos grupos poblacionales, en torno a materiales previos, se organizan sistemáticamente configurando lo que luego da lugar a esta España de hoy. No sé si se entiende. Entonces, esta unidad, por supuesto, no es política. Es decir, la nación española en sentido político no existe hasta la unificación formal de Carlos I, en sentido jurídico, formal. Es decir, no hay nación española política en el siglo XII. Está el reino de Castilla, está el reino de Aragón, está etc, etc. Entonces, ¿qué relevancia tenía lo que había dicho antes que parecía que no importaba tres carajos? Pues que la nación histórica, la que hemos hablado antes, la comunidad étnica de quienes viven en un espacio compartido, en un ámbito geoecológico más o menos unificado, que tiene alianzas, o sea, que conviven, que tienen matrimonios que se reproducen en el seno de esa sociedad política, que es la sociedad política castellana, sociedad política aragonesa. Entonces, en este ejercicio de solidaridad de castellanos, aragoneses, navarros, vascos, es decir, estas comunidades étnicas integradas, en el ejercicio de su solidaridad cristiana frente a los musulmanes y bajo la bandera de un hombre que se considera emperador y que el resto lo consideran, porque hay reyes de León, de Aragón, etc., etc., pero que rinden vasallaje, por lo menos en un sentido, ¿cómo decirlo?, ceremonial, que ya la ceremonia implica una serie de contenidos, no es simplemente hacer el canelo y arrodillarme, ¿no?, sino que implica una serie de atributos. Se subordinan a un rey que asume el papel de emperador. Este papel, en la Reconquista, será principalmente, al principio, los Alfonsos Asturianos, posteriormente León asumirá el papel de imperio, es decir, de organización política en torno a la que giran el resto de reinos y desde la que se configura el imperialismo hispánico frente a los musulmanes, y posteriormente lo adoptará Castilla. Es decir, son estos imperios en el ejercicio de su codeterminación contra el Islam los que forman la nación española, en sentido étnico. Es decir, gracias a que estos reinos están colaborando juntamente, es que estas gentes de Castilla, de los vascos, los navarros, etc., se empiezan a mirar y a colaborar juntos en estas empresas, a reproducirse conjuntamente, de una manera mucho menor que, por supuesto, que en la actualidad, que ya no sabemos si alguien es más vasco o menos, o si tiene 8 apellidos o 4, todos tenemos un poco de todas las naciones étnicas de la España de hoy, pero se van juntando y van conformando un cuerpo que es étnico, que hablan, y además acabarán todos hablando español en torno a la importancia que adquiere Castilla. Cuando digo todos, no quiero decir todos los individuos de la península ibérica, es decir, que la comunicación más o menos, por lo menos en un sentido aristocrático quizá, de comunicación es el castellano. Primero es el latín y acabará siendo el castellano como lengua más o menos uniforme de todos los españoles, por lo menos en la que se entienden, los intentan entender, ¿no? Este cuerpo étnico se irá trabajando aún a pesar de sus resistencias. Hay veces que los reinos no han querido participar de la empresa que querían llevar a otro, o que incluso han guerreado y han tenido que ser sometidos por la fuerza por el reino más fuerte, ya sea Castilla-Navarra, Navarra-Castilla, Navarra-Aragón, Aragón-Navarra, etc. O sea, sin perjuicio de eventuales conflictos entre estos reinos. Esta unidad es una unidad todavía muy frágil, porque no hay tal unidad realmente más allá de la étnica, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de unidad conforman estas? ¿Por qué se puede hablar por qué podemos decir que España existe ya en estos momentos si no hay de España por ningún lado?
pues España vendría a ser, por así decir, una comunidad de solidaridad ante terceros, que una comunidad que, sin perjuicio de las eventuales diferencias que pudieran tener unos pueblos respecto de otros, navarros respecto de aragoneses o de castellanos, en medio de sus conflictos ven que tienen más cosas en común que diferencias frente al imperio islámico al que se están enfrentando. Es decir, configuran una suerte de unidad de solidaridad en la identidad que ahora es la cristiandad. Es decir, es una unidad más o menos frágil que se identifica con la cristiandad ¿por qué se identifica con la cristiandad? Si todos somos cristianos, no, es que no todos somos cristianos, es que allí son musulmanes. Se identifican esa comunidad étnica conformada en torno a los diferentes reinos frente al Islam. Es decir, su unidad está identificada en torno a esto. Formalmente, Carlos I la unificará ya en sentido estricto, ya se podrá hablar para los leguleyos o los abogados. España existe, bueno, incluso algunos lo llevan hasta 1812, ¿no? Pero para el que sea un poco menos imbécil, te lo llevará por lo menos hasta los Reyes Católicos o hasta Carlos I. Ahí se unen las coronas, ya realmente se unen las coronas y forman un cuerpo unificado políticamente. ¿Y por qué? Y esto además viene a demostrar la tesis de que esta unidad era real en la unidad anterior. Es decir, a lo largo de los siglos, si los vemos desde nuestra perspectiva, podemos ir trazando con una línea punteada los eventos que han ido unificando formalmente más o menos algunos de los reinos. De hecho, hay alianzas matrimoniales a lo largo de siglos. De hecho, los reyes son Aragón, Castilla, tal, son primos. Todos tienen que pedir muchas veces bulas porque no se pueden casar unos con otros porque son primos. O sea, hay unas alianzas que son que no son causa, sino consecuencia de las relaciones que efectivamente tienen estos reinos contra el Islam. Es decir, los propios reinos van haciendo un procedimiento de anexión, de conquista más o menos pacífica, algunas veces no, de los territorios en su conflicto contra el Islam. Este proceso de anexión de los distintos reinos va dando lugar en muchísimos momentos históricos antes de la llegada del matrimonio de Isabel y Fernando. Hay unos procedimientos ahí de alianzas matrimoniales que son el mejor ejemplo de que existía efectivamente una comunidad de solidaridad frente al Islam, bajo la que se está configurando la unidad étnica propia del pueblo español. Que además muchas veces estaban unificados en torno a la figura del emperador, como estaba diciendo. Con Felipe II, desligado ya desligados del Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Católico Español asumirá el nombre propio de monarquía hispánica. Probablemente no querían ponerse el término de imperio, porque a lo mejor lo tenía el Imperio Romano, Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Hubo conflictos incluso para asumir la corona del emperador, por ejemplo el fecho del imperio de Alfonso X, en el que intenta ser él el que asuma la corona, por una serie de características, se llama monarquía hispánica. Esto no quiere decir que no sea un imperio, que haya un ejercicio de avance o universalización de ese proyecto cristiano, ¿no? La monarquía hispánica reforzará la unidad de España, es decir, funcionará como vertebración de esa unidad, como contracción de esa unidad dentro de su identidad cristiana. ¿Por qué digo esto de refuerzo? Hay veces que se asume una identidad que puede quebrar la unidad. Es decir, si asumimos la identidad de España como nación de naciones, esa identidad puede acabar destruyendo, desestructurando, fracturando la propia unidad. Esta identidad, sin embargo, de la cristiandad, de la monarquía hispánica, une más aún los pueblos de la península que empiezan a participar ya en empresas comunes. Es decir, en la conquista de América, en la conquista de determinados territorios, ya se ven vascos, cántabros, andaluces,
colaborando en empresas comunes. Es decir, son ya medios en los que esta nación se está haciendo, ¿no? Visto esto, vista esta configuración histórica de la nación en sentido étnico y cómo se va organizando ya en el seno de una política, es decir, materialmente todavía no es política, pero en extensión lo es decir, podríamos decir que hay dos Españas: la España formal, en la corona, puesta en la corona de los reyes como propietarios, y la España material, que es el pueblo español, que se ha ido haciendo a través de los proyectos o empresas comunes de las que participan en el seno de esta corona. El golpe más duro al que se enfrentan, no sé cómo voy de tiempo, la verdad, me queda muy poco. El golpe más duro al que se enfrenta la unidad de España es el golpe que le asesta Napoleón Bonaparte. La invasión francesa provoca el descuartizamiento de la unidad de España, la unidad que se había forjado desde la antigua monarquía hispánica, no había sufrido una desestructuración así hasta Napoleón, que acabarán echando a los franceses, y constituyendo la nación política, que es la que he hablado antes, que es cuando se convierte en nación política, que no es en 1812, porque hay una serie de conflictos que no dejan, que llega el rey, que Riego, que Felipe VII, que toma la perro a Fernando VII, no sé qué, pero se acaba implantando el modelo mediante el cual hay una nueva norma. Ya no hay clases sociales, es la nación, las gentes, es la nación la que en un ejercicio de soberanía ya decide su propio futuro. Esto ya daría para otra conferencia, pero la nación no se da ninguna soberanía. La nación no dice tres carajos. La nación, al final, aunque venga a decir la Constitución que la nación es soberana, la nación, aunque se hayan eliminado las aristocracias de sangre, la nación siempre está clasificada. Es decir, hay grupos, hay élites, hay tejidos que más o menos dan lugar a la política española. Es decir, no es la nación española, todos juntos, pensando así, ¿cómo debe ir España? Y entonces en su ejercicio de pensamiento, toda la nación al unísono dice, PSOE. No es eso, sino que hay unos partidos que dicen, eso sí, dicen, ¿cómo hacemos que estas gentes nos sigan a nosotros miserables? ¿No? Y dicen, pues hacemos unos planes contra otros contra otros, sé qué. Oye, pueblo español soberano, ¿qué eliges? ¿Esto o esto? No puedes elegir más, ¿no? Pero no porque sean unos cabrones. Joder, es que yo quiero decidir. Es que no se puede. Oiga, señorita, podéis hacer la comprobación. Salid ahí fuera y preguntadle a alguien por la calle, oye, ¿y usted qué opina del trasvase del Ebro? ¿Qué se debería hacer? ¿Y qué cojones me cuentas? ¿Pero usted es de izquierdas o de derechas? Yo de izquierda de toda la vida. ¿Y el trasvase? Pues lo que diga el PSOE, ¿no? Bueno, dice que esto no es muy ecológico. Bueno, si lo dice el PSOE, ecológico será. O sea, estás fragmentado absolutamente en esta clasificación, ¿no? Entonces, aunque se diga que soberanamente la nación ya es soberana, es una patraña, una puta farsa. Según lo que hemos ido diciendo, ya concluyo. Perdonad los exabruptos, es que ya me estoy calentando. Según lo que he venido diciendo, la unidad entre los distintos pueblos de España, en su sentido histórico estricto, estará determinada por su pasado, incluyendo en este pasado, el pasado visigodo, romano o incluso prerromano, en su sentido de la unidad característica propia de los pueblos que pudieran haberse unificado más o menos en su resistencia contra los romanos, y en este proceso de reconquista, ¿no? Como los Heráclidas,
los hijos de Hércules, tal y como los entendió Plotino, los diversos pueblos de España forman una misma familia. No tanto cuanto porque se parezcan entre sí, que también, sino porque proceden de un mismo tronco. Y dice, bueno, y más aún, porque los miembros resultantes de ese tronco han estado obligados a convivir, y dice, el conflicto es una de las formas más genuinas de convivencia, para defenderse de terceros competidores o enemigos, que amenazaban su supervivencia como pueblos y que ponían de manifiesto que entre ellos y en medio de sus diferencias resultaba haber más afinidades e intereses que las que eventualmente cada pueblo pudiera tener con otros pueblos de su entorno. En la confluencia de estas afinidades e intereses hubo de operar el ortograma a la oreja, los planes de confluencia histórica hacia adelante que van sucediéndose en las distintas generaciones como un testigo. Hay que efectivamente seguir yendo contra los musulmanes, hay que seguir echándoles para afuera, hay que seguir hasta el punto de que España acabó, bueno, en América intentando universalizar el mundo, ¿no? En el ejercicio de este ortograma se va configurando la unidad característica propia de la nación española. Una nación española que no es solo biológica, como decíamos lo de la camada, sino que es cultural, que es institucional, que tiene unos rasgos materiales propios, identificados, suyos, que no tienen el resto. Unas instituciones que conforman, por así decir, su cultura. Nosotros somos monógamos, los españoles. Que consideramos que solo se puede tener un marido o solo se puede tener una mujer, no un harén. Esta institución cultural se codetermina frente a los que sí que la tienen, la poligamia, ¿no? Entonces, esta concatenación estas instituciones que vamos heredando a lo largo de generaciones, hemos hablado de pueblo antes, de gentes, pues estas instituciones que van conformando a las gentes españolas, y ya digo español en retrospectiva, a lo largo de siglos, estas instituciones se van, esto es la cultura, lo digo porque muchas veces la cultura española, la cultura europea, pues la cultura es esto. Es decir, las instituciones que en herencia de unas generaciones a otras, sucesivamente, configurando un círculo cultural. ¿Por qué digo círculo? Porque en la concatenación entre instituciones que no son francesas ni son musulmanas, en ese ejercicio de causalidad institucional histórica que se va dando lugar a lo largo de siglos, se va conformando lo que más tarde se llamará cultura española. Es decir, las instituciones propias de la nación española. Es decir, aquellos contenidos culturales, antropológicos, que diferencian a los españoles respecto de otros. Esto vendrá a ser, más tarde con el idealismo alemán o el romanticismo, la cultura como identidad de un pueblo, de una nación. Es decir, se identifican los rasgos propios de un determinado pueblo con respecto al resto. Esto luego, por supuesto, la identidad admite grados en sus círculos, porque, por supuesto, la monogamia también está en Francia. Ellos también son cristianos, también participan incluso de procesos de reconquista, también participamos los españoles en procesos en Lepanto, con otros grupos europeos. Es decir, también hay una confluencia más o menos de intereses entre las distintas naciones europeas, sin perjuicio de sus eventuales, de sus continuos conflictos, ¿no? Es decir, podríamos hablar de una suerte de cultura europea, en sentido más disuelto, y unas culturas más pequeñas, círculos más concretos de instituciones culturales propias. Una institución heredada históricamente, importantísima, lo repito, es el español. El español es una institución. El castellano. ¿El castellano? No, el español. ¿Por qué el español? Porque es la lengua de la unidad de España. Por eso no es lo mismo. Por eso no es lo mismo hablar vasco que hablar español. Yo no digo que hablar vasco no sea la leche, ¿eh? Me encantaría hablarlo. Pero no es lo mismo. Porque una es la lengua institucional, producto de esta confluencia, la lengua que remite a la nación española, precisamente. Es la institución cultural heredada que unifica precisamente a todos los pueblos en un ente común. Esto es una institución cultural que hace nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura es la institución de la monogamia y es la institución del español,
aparte de, por supuesto, de muchas otras cosas, como la paella, la sardana o hacer muchas gracias por las tardes y tomar mucho vino y muchas cervezas. También es muy cultural, o dicen, ¿no? O los toros. Es entonces, y aquí mi crítica a las culturas de España, no en tanto no existan, efectivamente la cultura española no es homogénea, como el territorio no es homogéneo, como las gentes no son homogéneas, como efectivamente hablan lenguas distintas y se pueden entender unos en su idioma particular y otros con otros, unos hablan catalán, otros gallego, otros vasco, etc, etc, otros andaluz. Y van conformando efectivamente círculos institucionales propios también, círculos culturales que configuran la esencia de estas comunidades históricas. Étnicas integradas en el todo que es la nación española. Desde la nación española sí que podemos mirar a vascos, a gallegos y a catalanes, ¿no? Y además hablan otros idiomas, entonces se les puede clasificar perfectamente. De suerte que acaban configurando unas culturas que acabarán reivindicando como la cosa que he dicho antes, yo la gilipollez esa que he dicho antes, de la soberanía del pueblo, que no hay efectivamente esa soberanía, pues la cultura como esencia de los corazones vascos o gallegos. En el corazón vasco, del corazón vasco eterno, nace el euskera, que sale de las montañas y de los ríos, de las canciones de cuna de los pueblos vascos. En esta esencia, no en la vuestra, está la euskeridad. No. ¡No! Sobreviviendo estas poblaciones en el seno de la unidad de España, que además le permite su coexistencia por no ser precisamente política, por no tener precisamente características políticas esta identificación, es decir, ¿qué importa que ellos hablen vasco allí? Es decir, por supuesto, hablar vasco, o por supuesto hablar gallego, como no tiene connotaciones políticas, no tiene ninguna importancia, y estas culturas, que efectivamente existen en sentido específico, se moldean, se transforman en el seno de la propia sociedad española. Es decir, no es los vascos hasta Atapuerca los que han ido configurando su cultura en un ejercicio de soberanía popular, sino que su configuración cultural también será en el seno de la construcción histórica española, en cuyo seno también se moldea y se transforma, frente a otros. Los vascos se verán a sí mismos como un pueblo diferenciado respecto de los andaluces, etc., que mantienen unas costumbres, un folclore, con una funcionalidad que les propia a esos pueblos para mantener, pues a lo mejor, cierta unificación en sus proyectos, por un sentido de pertenencia, de estirpe, etc. Estas culturas acabarán, en sentido étnico integrado, acabarán adquiriendo relevancia política cuando, en virtud de ese mismo folclore, precisamente, en virtud de esas instituciones que les son propias, en nombre de la cultura, con mayúsculas, pasen a reivindicar su derecho a constituirse como naciones políticas. Es decir, yo como hablo vasco, yo como bailo la sardana, yo como hablo andaluz, tengo derecho a constituirme en Estado propio. Es decir, al territorio del Estado, que es de todos los españoles, porque así lo hemos conquistado históricamente, que es el momento de la nación política, que no me he explayado antes, pero bueno, entendemos que la patria de todos los españoles pasa en el momento en que se constituye la nación española como nación política, el territorio pasa a ser una cosa de todos, ¿no? Y se ha configurado históricamente, pues hay un momento que los pueblos, en virtud de su cultura, pasan a querer decirnos que porque tienen estas diferencias, como es lógico, porque tienen que haberlas, porque no pueden no haberlas, en virtud de eso, tienen derecho a quitarte a ti ese territorio, es decir, robar todo el territorio, que además no ha sido construido solo por ellos. El capital aportado o las infraestructuras aportadas por el propio reino español o X coronas
o los ingentes grupos poblacionales que han ido a aportar su material humano en las empresas vascas, su capital económico, su protección en el seno del Estado, es decir, el proteccionismo catalán o el proteccionismo vasco de la industria vasca que le permitió precisamente aflorar como tales regiones industrializadas, se da gracias a que existe España. Es decir, en el seno del Estado español, de la nación española, las culturas vasca, gallega, etc., se van moldeando también. ¿O es que estaba en el ADN vasco la industria vasca? En el ejercicio de su poder vasco. No, está en un ejercicio codeterminado con el resto de la población española que impone unos planes y en función de la funcionalidad ve dónde hay que invertir, dónde no, que hay que proteger, etc. Es decir, las culturas se van moldeando en el seno de la población española. Pero como nos odiamos mucho en este país, por lo menos muchas gentes quieren todo lo que huele a nación española les apesta, pues les viene bien fomentar, promover o inducir a que en virtud de las distintas naciones, es decir, culturas específicas internas al Estado, moldeadas y transformadas en el seno del Estado español, tengan derecho a reivindicarse como estados propios. Y esto es el secesionismo, ¿no? Dicho esto, la importancia de estos pueblos, como se puede ver en la conferencia, solo tiene sentido si los pueblos culturales propios de la península ibérica tienen alguna importancia, y no son unos con un bambú ahí, ¿sabes?, que cazan un pajarito y tal, si importan algo, es porque están imbricados dentro de las dinámicas de poder históricas de la nación española. Porque el mundo no se hace a sí mismo a la vez, todos a la vez van constituyendo el progreso, sino que son unas regiones, unos estados, unos imperios los que van haciendo el mundo a través de la transformación de este, de su conquista y transformación y elevación. Es en este contexto que se va forjando el famoso progreso de la humanidad. En este sentido, España, como diría José Antonio, España es la nación y no ninguno de los pueblos que la integran. Y digo yo, es la nación porque es el cuerpo político que opera históricamente, que opera universalmente, que tiene algún sentido hablar de ello como nación. Y que además ha configurado a lo largo de los siglos este bellísimo legado que es la cultura, en este sentido española, que es la población española que nos llega hasta nuestros días, que hay que preservar y proteger para esta misma tierra que nos quieren arrebatar, tanto internamente como externamente, como puedan ser proyectos geopolíticos de Marruecos con Ceuta y Melilla y tal. Esta tierra que es herencia histórica de nuestro pasado, que es tierra de muertos, es la tierra donde descansan nuestros muertos, tenemos que devolverla nosotros intacta a las generaciones sucesivas. Y en esto consiste, creo yo, la militancia del ser español, una militancia de estar en el mundo, una militancia de tener los ojos bien abiertos para hacer lo más importante y noble que existe en este puñetero mundo, que es defender España y devolverla intacta a nuestros hijos. Muchas gracias.